Entrando los asistentes. Podríamos hacer una brevísima presentación, nombre, profesión y ciudad. Comienzo yo, pues, psicoanalista, bueno, mi nombre ya lo conoce, psicoanalista en Barcelona. Entonces, sí, por favor, cada uno se presenta así muy breve. Bueno, Charo, que la tengo aquí de primerita en el cuadro, el micro. Ajá. Hola, Charo Calle en Valladolid. Estudié psicología, pero ahora no estoy trabajando. Ok. Valladolid, España. Ajá. Valladolid queda como a 1 hora de Madrid. A 1 hora de tren rápido, a 2 horas en coche, 200 kilómetros. Bien. Pertenezco Pilar. al Ajá. Foro de Madrid. Ok. Pertenezco. Gracias, Charo. Gracias. Pilar. Yo vivo en Barcelona, bueno, ahora a las afueras de Barcelona, en el Montseny, y he estado ¿Monseña es trabajando. donde está el monasterio? No, no, el Montseny está como a 1 hora del centro de Barcelona o así. Ah, no está tan Es... lejos. Ok. No, no, no. Hace poquito, hace un año o así que vivo aquí y bien. Ok. ¿Dónde vivías antes? En Barcelona, más cerca del centro, Ajá. en la Ok, está ciudad. bien. Está bien. ¿Tu profesión, Pilar? Pues estoy con chicos, con niños pequeños en salud mental, en un Ok. centro que tiene bueno, un abordaje psicoanalítico también. Bien. Alex Morosi. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy italiano, pero vivo en Ibiza desde más de 25 años y trabajo en el mundo de la ropa. Eh, Y nada, fue mi psicoterapeuta que me aconsejó de participar a este curso porque sabía que me encantaba. Y nada, aquí estoy. ajá. Alex, no recuerdo si tengo tus datos. Tú me escribiste. Creo que no, porque me pasó el link, como te dice, mi Bueno, psicoterapeuta. no hay problema, pero por favor, escríbeme. ¿Tienes mi correo? Creo que sí, si no me lo das. Sí, lo voy a escribir por favor porque tengo los datos de todo en una pequeña base de datos para Claro. poder entonces cuando envío artículos poder enviártelos a ti también. Exacto, sí, porque antes estaba hablando de este artículo que enviaste y no creo que lo tengo. No, exacto. Entonces es importante que lo haga. Bueno, y que a veces pues les envío pues información importante, ¿no? Eh, de cualquier tipo. Ahí la coloqué en el chat. Ok, perfecto. Me escribe allí, por favor, me dice esos datos, pues, dónde, profesión, dónde vives y puedes colocarme eso de que tu analista, pues, hizo esa sugerencia. Ok, Y el teléfono móvil lo colocas allí también. Me lo colocas, por favor, por, eh, por el correo, pues, lo escribes en el correo, ¿ok? ok, ok. Ah, ok, vale. Sí. Este, y, bueno, muchos tienen mi teléfono móvil, pero lo escribo allí, pues no hay problema, 674. Aunque por el móvil 674-672. No hago chat, bueno, ahí se coló un error. Ok, entonces me escribe. Ok. Ok, Mariel. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Mariel, yo soy psiquiatra y vivo en Buenos Aires. Ok, gracias, Mariel. Alina, no sé, no te escuchamos, Alina. ¿Ahí me escuchan? Sí,
Ah, bien, son los auriculares entonces. Bueno, mi nombre es Alina, soy psicóloga, vivo en Argentina, Tucumán. Ok, gracias, Salina. Nair, Tardes a todos. Yo ya estuve en la primera parte del curso. Mi nombre es Nair Salvatierra y también soy de Tucumán, Argentina. ok. Bien, yo creo que tus datos sí los tengo, ¿no? Sí. Bien. Gabriel. Una pequeña presentación. Como hay varios participantes nuevos, entonces nos estamos haciendo una muy breve presentación. Profesión, ciudad, nombre, profesión y ciudad. Gabriel de la Rosa, trabajo en marketing y vengo de Caracas, Venezuela, pero estoy basado en Barcelona. Ok. Angelita. Yo soy peruana, vivo aquí en Barcelona hace varios años y estoy terminando un máster de psicoterapia psicoanalítica. Ok. Marta. El micro, Marta. Ok. El micro, ok. Entonces, tu nombre completo, profesión y ciudad, Marta. No te escuchamos. Tucumán. Espere que en la Ahora sí, informática ahora soy sí. limitada. Ya le digo. ¿Por qué no me escucha? ¿Ya está? ¿Me escucha? Ahora sí te escuchamos. Sí. Sí. Soy Marta Coronel. Me recibí hace pocos meses de psicóloga. Soy docente jubilada y estudié la carrera de psicología. Y me recibí a los 67 años. Porque quería hacer algo, incorporar conocimiento, ya jubilada, y me recibí. Estoy tratando de aprender para largarme a hacer algo, no mucho, pero algo con psicología. Perfecto, Marta, gracias. Lucía. Lucía, ¿cuál? Porque tenemos varias Lucía. Lucía. Oh, ya bueno, arranco yo. Ajá, Lucía. Yo soy Lucía Cucho, soy de Ok. Perú, vivo en Alemania En y Dresden. sí, ajá. Y ahorita me dedico, no sé cómo se dice, pero soy profesora de, ¿cómo se dice? Educación inicial. Sí, educación inicial. Se Ujú, entiende. sí. Ok, gracias, Lucía. María Luisa. Sí, hola a todos. Me llamo María Luisa, soy enfermera, no ejerzo ahora y vivo en Lleida, Cataluña. Ok, gracias, María Luisa. María José. Hola, buenas a todos. Mi nombre es María José Rey, soy psicóloga clínica y estoy residiendo en Barcelona. Ok, gracias, María. Carolina Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Carolina de Jalapa, Veracruz y ejerzo la psicología clínica y también practico el psicoanálisis. Ok, ¿en qué ciudad? En Jalapa, Veracruz, México. En Jalapa, En México. México. Ujú. Ok, ¿puedes poner la cámara un minuto por cortesía a todos y luego la quitas? Sí, como estoy con un dispositivo nuevo. Déjeme checar. Creo que ahí está. Hola, saludos a todos. Ok, Hola. bueno, muy bien, gracias, Carolina. Ok, a ver, falta María, sé que estás un poquito, eh, pero brevemente. Hola, yo soy María, soy maestra de educación especial y estoy estudiando psicología y ahora mismo estoy viviendo en un pueblo cerca de Barcelona.
Ok, gracias, María. María Elena. Buen día. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Buenas tardes. Acá en Argentina es de tarde. Bueno, soy María Elena Signorelli, soy psicóloga, formo parte del Polo Norte del Foro Argentino de Psicoanálisis Lacaniano. Recientemente ingresé, así que bueno, muchas gracias por aceptarme. Ok, bueno, bienvenida, María Elena. Carolina ya se presentó. Me falta Lady. Hola, eh, hola, mi nombre es Lady, soy abogada y vivo en Medellín. En Medellín. Ok. Me recordé de la canción de Roberto Carlos, Lady Laura. Aquí de vez en cuando introducimos un poquito el humor, el discurso ligero. A ver, ¿quién me falta? José Ángel, Juan Ángel Ibarra. Hola, muy buen día. Mi nombre es Juan Ángel. Yo vivo en la ciudad de Tecate, en Baja California, México, y estoy cursando ya mi último año de la licenciatura en psicología. Un gusto Ok, conocer. bien. Nosotros no, tú me escribiste por correo, creo que sí, ¿verdad? Sí, Así correcto. es. Bueno, por los momentos estamos todos entonces. Segundito, ya vamos a arrancar. Ok, Yo no me presenté, Pedro Pablo. perdón, Rosario. Yo soy Rosario Gonda, vivo en Vigo, soy fisioterapeuta y pertenezco al Foro Galego de Psicoanálisis. Ok, bueno, gracias, Rosario. Con gusto. Creo que estamos todos bien. Ok, este es una continuación de un curso que hicimos de manera piloto entre septiembre y diciembre del año pasado. Fueron 7 sesiones. Podemos decir que en forma exitosa asistieron alrededor en promedio, pues unos 16 personas. Ahorita hay varios que sé que van a continuar y que no los veo, algunos que se excusaron, como Berenice, y otros que van a entrar un poquito tarde por dificultades de horario de trabajo, diversas cosas. Bueno, dos innovaciones que vamos a intentar introducir este periodo que va de enero a julio de este año. Es uno, el que tendremos unos enseñantes invitados, 3, 4 enseñantes de España o la América Latina. Y la otra es que intentaré hacer algunas sesiones híbridas presenciales en Barcelona más online. No estoy seguro, pero creo que podemos hacerlo. Tengo que ubicar una sala. Estuve investigando, pero tengo que ubicar obviamente una sala que esté bien adaptada y que que no sea muy costosa, de manera que entre los asistentes se pueda distribuir pues, el costo. Entonces, bueno, si alguno sabe de algo, si tiene alguna idea, me la puede comunicar por correo o por WhatsApp, pues bienvenido. ¿Okay? Usualmente yo envío las lecturas, el correo de aviso, pues unos 5 días antes, poco más, poco menos. Esta vez, pues, mm, pude hacerlo cuando pude hacerlo. Pero también hay algo que estuve pensando. Yo usualmente selecciono las lecturas sugeridas que envío en el momento en que estoy preparando la clase. Que esta vez pues la pude preparar pues muy tarde, pero
en realidad me doy cuenta que puedo cambiar el proceso y buscar primero las lecturas sugeridas, un par de lecturas. En general envío artículos más cortos que los que envié ahorita, pues relativamente es sencillo. Bien, el otro punto que les comenté por correo, pero bueno, las 7 clases, los 7 temas que vimos el año pasado, que eran inconsciente, transferencia, pulsión, repetición, deseo, goce, interpretación, en cada una de las 7 primeras clases en principio voy a dar un pequeño repaso. Esto por 2 razones. Una, pues porque hay participantes nuevos, aunque pueden ver los 7 videos, están en la página web que está indicada. Pueden ver allí, pues, pero también es porque, a ver, los conceptos en psicoanálisis son cuestiones complejas que no se captan por el hecho de que haya una clase ni por el hecho de que uno esté un año estudiándolo. Cuesta mucho. Hay que volver sobre ellos una vez y otra vez y otra vez. Uno los ve un año después, 5 años después, 10 años después y todavía ve cosas distintas, no está seguro. Entonces, es en beneficio de todos el que voy a hacer esto. Vamos a ver pues cómo sale. Porque pues voy a mezclar un nuevo tema pues con el tema del inconsciente. Entonces vayamos a hablar un poco de la sublimación. Okay, la mecánica es que yo pues hablo aproximadamente hasta 1 hora y media de clase en el horario de España, más o menos hasta las 9, y ahí pues doy espacio para comentarios y preguntas. En el interín pues también me pueden interrumpir para alguna pregunta puntual, no de diálogo, pero sí, digamos, para aclarar. Entonces, la sublimación es un término descrito por Freud como uno de los destinos posibles de la pulsión. Recordarán los que vieron la clase de pulsión que los otros destinos que describió Freud para la pulsión eran convertirse en lo contrario. Es decir, por ejemplo, alguien que está dedicado a hacer beneficencia pública y a cuidar al otro y que es muy beneficioso, pues de repente es que tiene una pulsión agresiva muy fuerte que la convierte en lo contrario. Entonces, si uno se convierte en hermanita de la caridad o en la hermana Teresa de Calcuta, pues no es sospechoso de que tiene algo diabólico detrás. Otra cosa es en voltearlo hacia sí mismo. Es muy frecuente cuando se ve pues personas que se castigan a sí mismos y se recastigan y se recontracastigan. En realidad pues puede ser una pulsión de agredir al otro volteada hacia sí mismo. Y el otro destino de pulsión es la represión. Es uno de los temas pues, más importantes de los cuales trataremos este año. Entonces, la sublimación se trata de un proceso psíquico mediante el cual áreas de la actividad humana que aparentemente no guardan relación con la sexualidad se transforman en depositarias de energía libidinal. Podríamos decir también pulsional. El proceso entonces consiste en un desvío hacia un nuevo fin que oculta el origen pulsional o libidinal de la sublimación. Entre los ejemplos de Freud como nuevos destinos de la pulsión sexual está lo artístico y también lo intelectual y muchos otros, pero bueno, vamos a derivarnos un poquito hacia eso en esta clase. Así, sublimar consistiría en mudar el fin pulsional hacia una actividad desexualizada, intentando su realización, por ejemplo, mediante tareas creativas o de prestigio social, como arte, religión, ciencia, política y tecnología. A la facultad de permutar la meta sexual originaria por otra, ya no sexual, pero psíquicamente emparentada con ella, se le llama la facultad para la sublimación. Cuando se intenta explicar la creación artística, se habla a menudo de sublimación sin referencia directa a la raíz psicoanalítica del concepto. La acepción de sublimación más usada comúnmente implica transformar, conducir y desviar
Sin embargo, se agrega que esa desviación busca algo socialmente considerado de meta más enaltecida cuando se trata del trabajo del artista. Hablemos un poquito de la sublimación como mecanismo de defensa. Freud propone que la sublimación es esencialmente un mecanismo de defensa del yo que consiste en una clase de desvío pulsional que bajo la presión de la sociedad y de la cultura no puede llegar a su objeto, por lo que la pulsión sexual se desvía de sus objetivos convencionales y va más allá del plano de la reproducción y la lucha por la supervivencia. Volvamos un momentito acá. Es un mecanismo de defensa del yo. Recuerden que el yo es eso. Hay distintas definiciones del yo, pues, pero digamos, la que yo encuentro como más práctica, el yo es eso que nos está escuchando con lo que escuchamos y con lo que vemos ahorita, lo que estamos conscientes. Corresponde un poco con la conciencia de la primera tópica freudiana, que recordarán que era consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces, el yo es eso que a menudo confundimos con lo que somos y creemos, ah, no, esto yo soy esto y yo soy lo otro y yo voy a hacer lo otro y yo no sé por qué no puedo resolver este problema y yo lo voy a resolver así, así, asado. Uno de los grandes descubrimientos de Freud fue precisamente el inconsciente, con el cual dijo que era pues una tercera revolución. Una era la revolución copernicana, donde Copérnico pues muestra que no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino al revés. Otra revolución es la darwiniana, donde Darwin entonces sostiene que el hombre desciende del vulgar mono. Entonces, bueno, otro golpe a la pretenciosidad del hombre occidental. Y bueno, y la revolución freudiana es el demostrar la existencia del inconsciente y de fuerzas que escapan al yo. Es decir, con eso se demuestra que el humano no es dueño ni en su propia casa, en palabras de Freud. Es decir, nosotros no somos ni dueños de nosotros mismos. Eso es pretencioso que nos creemos, no, yo soy esto, yo voy a hacer lo otro y tengo esta meta. Bueno, todo eso se pone en duda, según el psicoanálisis. Bien. De esta manera, para Freud, las obras de arte, las normas morales, las actividades relacionadas con el estudio y la investigación son fruto de este proceso de sustitución de la meta y o del objeto de la satisfacción en un objeto de naturaleza no sexual, localizando un objeto socialmente reconocido considerado más elevado. Sin embargo, para intentar compensar esta renuncia de la pulsión de meta desviada por satisfacciones supletorias o secundarias, pero aceptadas y valoradas socialmente. Se trata de actividades y objetos que obtienen un enorme reconocimiento social. Recuerden lo que hablamos de la pulsión, que en el esquema freudiano, la pulsión tiene 4 componentes. Uno es el esfuerzo, es una de las maneras en que se ha traducido al castellano, que es constante. Constante no en el sentido de que no varía, sino constante en el sentido de que permanece todo el tiempo. Otro es la fuente, que se refiere a la zona erógena del cuerpo de donde se origina. Otro es el objeto, que es aquello a lo que se dirige la pulsión, es lo que despierta la pulsión. Y la meta, lo que llamó, tal como se tradujo, pues se tradujo como meta, es lo que se quiere hacer con ese objeto. Entonces, aquí la sublimación, vamos a hablar sobre todo de objeto y de meta. Lo que se sublima sobre todo es cambiando el objeto y la meta. Freud relaciona los destinos de pulsión, donde estos pueden variar y de alguna manera también cambiar la meta. Es decir, se busca el obtener diferentes clases de satisfacción. El placer
es solo un elemento. Podríamos pensar que no, las pulsiones que buscan solamente placer, pero ya vimos que no, que el humano también busca el displacer. Y eso deriva en el concepto de goce, que lo trabajamos en la clase, la penúltima clase del año pasado, y que la volveremos a repasar. Entonces, el placer no es sino un elemento que junto con otros crean un complejo sistema que va más allá del principio del placer. ¿Se recuerdan el texto clave freudiano de más allá del principio del placer? Entonces, donde Freud encuentra que lo que él creía originalmente de que es que el humano buscaba fundamentalmente el placer no era así, sino que se busca llevar más allá del placer y que eso deriva de ese displacer. El término lacaniano para ese más allá del principio del placer es precisamente el goce, que es eso que está pegado al cuerpo y que es maltrato, displacer, sufrimiento, tortura, maltrato, todo eso el goce y que no nos lo podemos quitar. Y nada de que entonces que yo voy a hacer un esfuerzo de voluntad para entonces quitarme eso y yo me lo voy a quitar o que voy a leer un librito de autoayuda y entonces me voy a quitar eso. No, no funciona la cosa así. Freud emplea, recuerden, a la pulsión como un concepto que opone al instinto. Los animales tienen instintos, no tienen pulsiones. Los humanos tenemos instintos, obviamente, el instinto de conservación, el instinto que nos lleva a comer, pero tenemos también pulsiones, que es algo que nos deja el lenguaje. Es una de las huellas del lenguaje en el humano. Posteriormente, Freud considera que las pulsiones aparecen de forma parcial, con lo que deja de ser correcto pensar en la pulsión, porque son más bien mezclas de pulsiones. Recuerden que en psicoanálisis tenemos el término lo que se llaman las pulsiones parciales. En la historia hay diversas versiones de las pulsiones, pero nos quedamos con las 4 lacanianas, que son la pulsión oral, la pulsión anal, que ya Freud las había identificado. Lacan le agregó la pulsión escópica, escopos, la mirada, y la pulsión invocante. Disculpe un segundo, está tocando y no sé qué es. Yo creí que era uno que venía a ver la clase presencial, pero no. Bueno, de una manera más agrupada, pues hay otras pulsiones que reconocemos, que no son las pulsiones parciales, sino, bueno, podemos sentir pulsión de conocimiento, pulsión táctil, pulsión olfativa, la que hablamos un poco como en la clase de pulsiones, la curiosidad, etc. Y bueno, hay muchas otras cosas que sentimos pulsionalmente, que las identificamos en nuestro cuerpo, que sentimos una pulsión. Además de las pulsiones con meta directa y de meta inhibida, con las que pretende explicar Freud el desarrollo de la sociabilidad, las primeras, las de meta directa, tendrían que ver con la pulsión directamente encargada de la reproducción, por ejemplo, y posteriormente las de meta inhibida son las que encontraríamos en las relaciones fraternales, por ejemplo, como las que se encuentran entre los miembros de una familia. Puede haber, presentarse deseo entre padres e hijos, pero eso se inhibe, porque hay algo estructural que lo impide, pues que lo prohíbe. En El malestar en la cultura, que es un texto de 1930,
Freud dirá que la meta inhibida se transforma en, por ejemplo, en ama a tus semejantes como a ti mismo, que es una forma en que la pulsión encuentra una meta y un objeto útil para la sociedad. Eso como norma, por supuesto, va contra la pulsión de matarse los unos a los otros, de destruir los unos a los otros. Frente a la fuerza, bueno, pero entonces eso se cambia en una norma social que busca sublimar eso. En ese caso, pues buscando lo contrario. Frente a la fuerza de la pulsión sexual, la pregunta para Freud es simple. ¿Qué lleva a los seres humanos a hacer obras de artes y a no estar copulando o comiendo todo el tiempo? ¿Qué tiene lo otro que nos lleva más allá de estas satisfacciones inmediatas? La pulsión es aquello que le permite a Freud comprender la economía de nuestros anhelos, de nuestras obsesiones, nuestras búsquedas y nuestros encuentros. Hablemos un poquito de la sublimación y la cultura. Para Freud, cultura es todo aquello en lo cual la vida humana se ha elevado por encima de sus condiciones animales y se distingue de la vida animal. En este sentido, la cultura es esencialmente un efecto de la operación de sublimación. De esta manera, Freud recurre al concepto de sublimación para explicar diferentes actividades que estarían motivadas por un deseo que no apunta de modo manifiesto a una meta sexual. La creación artística, la investigación intelectual y en general todo aquello a lo que la sociedad concede un alto valor. Como todos los conceptos, el de sublimación varía en cuanto a su uso a lo largo de la obra de Freud, también de la de Lacan, en la medida en que se trata de un concepto en constante elaboración. Aparece por primera vez en una mención a las cartas a Fliess. Les recuerdo que Fliess era esta especie de confidente de Freud al que le escribió pues 400 cartas. Y que a través de él hizo lo que él llamó su autoanálisis. Pues no es realmente un psicoanálisis, pero bueno, algún efecto tuvo sobre él. Aparece entonces por primera vez en 1897 en una carta en la que al referirse a la histeria considera al fantasma. Recuerde que el fantasma es un término freudiano. Es la manera en que se tradujo el alemán Fantasie. El término fantasma fundamental es lacaniano. Freud hablaba de la fantasía o del fantasma. Y entonces él decía que el fantasma, que él ya tenía ese concepto de la histérica, era como una sublimación de un recuerdo. Un recuerdo que no se podía soportar, entonces se cambiaba por otra cosa. Lo trabaja, en realidad hay por lo menos 40 ocasiones en que Freud menciona el término de sublimación. Especialmente lo trabaja en 3 ensayos de teoría sexual desde 1910, si mal no recuerdo, Pulsiones y su destino de pulsión y el yo y el ello. Es donde plantea la segunda tópica, el yo, el ello y el superyo. Freud liga a la sublimación con lo sublime en tanto valoración social, pero él la entiende más bien como en la química que transforma una materia en otra, como por ejemplo que se emplea para explicar la transformación de un sólido en gas. En uno de los artículos lo dice equivocado, del líquido en gas, pero eso no importa mucho. El punto es que aquí Freud, no es que para Freud él diga, no, es que esto tiene mayor valor social, no. Para él lo fundamental es que hay un cambio de sustancia, hay un cambio de las metas y de los objetos por otros. Hay como una transformación de una materia, de una sustancia en otra. Hay 2 aspectos fundamentales en la teoría freudiana de la sublimación. Uno es que esta puede ser una defensa contra los excesos de la pulsión y o del superyo. Y segundo, que la sublimación es un destino de la pulsión basada en la capacidad de desplazamiento de los fines.
es decir, orientada hacia fines no vinculados con lo sexual, aunque emparentados. Los otros son trastorno hacia el otro. No, pero esta es una nota, los otros destinos de pulsión. Ok. La sublimación es un proceso que atañe a la libido de objeto y consiste en que la pulsión se lanza a otra meta. Puede que hay puede haber una libido de objeto, es decir, dirigida a un objeto exterior, o una esto tomando al propio yo y su cuerpo como objeto. Es una libido autoerótica, o a veces se denomina correctamente una libido yoica, orientada hacia el propio yo. Entonces, esa libido de objeto se lanza a otra meta, distante de la satisfacción sexual. El acento recae entonces en la desviación respecto de lo sexual. La idealización, que es otro proceso, es un proceso que envuelve al objeto sin variar de naturaleza. Este es engrandecido y realzado psíquicamente. Pero es algo distinto a la sublimación. Tiene algo que ver, eso vamos a hablar más de eso en la identificación. ¿Okay? Ahora, en la sublimación hacia un determinado objeto, la sublimación también puede conllevar una idealización del objeto o de la meta, o ambas, pero no es la idealización. Por ejemplo, la sobreestimación sexual del objeto es una idealización del objeto. Y entonces, puesto que la sublimación describe algo que sucede con la pulsión y la idealización, algo que sucede con el objeto, es preciso distinguirlas en el plano conceptual. Son cosas distintas. La formación de un ideal del yo se confunde a menudo en detrimento de la comprensión con la sublimación de la pulsión. Por eso les enfatizo que son diferentes. Que alguien, por ejemplo, que alguien haya trocado su narcisismo, es decir, esa libido autoerótica o yoica, que la haya cambiado por una veneración de un elevado ideal del yo, no necesariamente implica que haya alcanzado la sublimación de sus pulsiones libidinosas. A ver, lo pongo un poco más en cristiano. Alguien que esté muy autoerótico, pues, que esté muy centrado en sí mismo, me amo a mí mismo, qué bueno soy, qué rico estoy, qué inteligente soy, que todo eso, bueno, ahí hay pues una libido autoerótica, ¿no? Muy yoica. Pero entonces de repente no desarrollo un ideal del yo, no, mi ideal va a ser la belleza plástica. Y yo ahora soy artista. Y entonces hago de eso un ideal para mí, es un ideal del yo. Puede haber la belleza, el ser el mayor maleante del mundo también puede ser un ideal. No sé, la ciencia puede ser un ideal, muchas cosas pueden ser un ideal. Una lucha política, pues alguna loquera en que uno se crea, pues eso es un ideal del yo. Todas esas son posibilidades de ideal del yo. Fíjense, ahora el ideal del yo, que es distinto del yo ideal, pero con eso lo voy a enredar más adelante. Vamos a dejar hoy en el ideal del yo, que son esos ideales. Podemos poner ideales que tiene el yo, cosas que admira, que aspiraría a tener, cosas que venira. Ok, y que es distinto del super yo. Con eso nos enredaremos más adelante. El ideal del yo reclama, por cierto, esa sublimación. Es decir, si tenemos el ideal del conocimiento científico, por ejemplo, entonces ese ideal nos va a llevar a pensar que tenemos que dedicarnos a eso. Pero el yo, como fuerza del humano, no tiene la capacidad para que se dé la sublimación.
Porque la sublimación no es un proceso que obedezca al yo, no es algo volitivo, no es algo de la voluntad. Es algo que se da o no se da. Entonces, si esa sublimación no se da, entonces el ideal del yo que se alía con el super yo castigan al sujeto. Si se da, entonces se da, ¡ay, qué bueno! Yo he logrado todo, ¿no? En mi vida y entonces me he dedicado a la ciencia y eso es muy bueno. De repente entonces descubre que la ciencia está dedicada, pues en realidad, pues a las corporaciones privadas o a las corporaciones estatales en detrimento del individuo, y entonces el tipo se le cae el ideal, ahí se pega un tiro, pues, se mete en psicoanálisis. Yo le sugiero meterse en psicoanálisis mejor, para examinar qué es lo que le pasó. Entonces, un segundito, por favor. Ok, entonces el ideal del yo puede reclamar que ocurra la sublimación, pero no puede forzarla, porque no sigue no es algo volitivo. En los neuróticos, que somos la mayoría, somos los normales, entre comillas, encontramos las máximas diferencias de tensión entre la constitución del ideal del yo y la medida en que se sublimaron sus pulsiones libidinosas primitivas. En general, los idealistas, políticos, religiosos, deportivos, porque también se dan ideales deportivos, pues, y otros, son mucho más reacios que los hombres más modestos, los humanos más modestos, a convencerse de lo inadecuado, del inadecuado paradero de su libido. Ok. Hola, José Carlos. Bueno, además, fíjense esto, sufre mucho más el idealista que el hombre común y corriente, el hombre o la mujer, pues perdóneme, pero el castellano y en general el lenguaje es sexista. Además, la formación de ideal y la sublimación contribuyen en proporciones por entero diversas a la causación de la neurosis. La formación del ideal aumenta las exigencias del yo y es el más fuerte desfavorecedor de la represión. La sublimación constituye aquella vía de escape que permite cumplir esa exigencia sin dar lugar a la represión. Fíjense que la sublimación es una manera de darle la vuelta a la cosa y de evadir la represión. Entonces, la represión me impide a mí, pues, abordar, pues, todas las mujeres que me gustaría, y entonces yo quiero, no, un momentico, pues la represión me impide, no, entonces me dedico al psicoanálisis. Entonces, con el psicoanálisis, entonces, no, yo escondo la cosa, no, estoy dedicado a algo, pues, sumamente digno. Ok. Bueno, este punto aquí es un poquito denso, lo voy a leer. La sublimación freudiana se muestra como una operación que busca resolver un conjunto de problemas. Primero, es un mecanismo que busca sublimar la pulsión sexual. Ya eso lo hemos visto. Segundo, logra escapar a la represión. Es lo que les acababa de ejemplificar. ¿Cómo sabemos? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Una vez reprimida, irá aumentando su intensidad hasta que aparecerá incluso pasando sobre la persona. Es como cuando la pulsión se vuelve contra, una pulsión agresiva se vuelve contra el propio individuo, una pulsión de fuerza. Que permite entonces que pueda negociar con el yo. Recuerde que el yo es una instancia que administra las cosas entre lo que viene de afuera y lo que viene de adentro. Administra para más o menos uno vivir. Entonces, la sublimación permite negociar con el yo. Cuarto, la libido de objeto permite entonces que la libido de objeto pueda encontrar otro objeto con la misma o mayor fuerza de atracción frente a lo sexual. Entonces me dedico a la pintura, a la filosofía, al psicoanálisis. Bueno, no es que eso sea malo, pues, pero hay que entender que detrás, pues, hay algo, pues, originario que es pulsional. La pulsión debe encontrar una conciliación entre los ideales del yo y la satisfacción pulsional.
ya que si bien el yo reclama la pulsión, no puede forzarla. Sexto, el grado de tensión entre las pulsiones y los ideales tienen que ver con la condición primitiva de las primeras y la falta de conciliaciones con la fuerza y mecanismos opositores. Posteriormente es que Freud ve la necesidad de dar cuenta de la pulsión de muerte en el yo y el ello. Propone que la pulsión de vida tendría que ver con la algarabía de la vida, mientras que la muerte con los silencios. No nos vamos a meter en este punto, porque hay una clase que vamos a dedicar exclusivamente a pulsión de vida y pulsión de muerte. Entonces, pero bueno, lo mencionamos pues para que sepamos pues que están relacionados. Un momentito, déjeme revisar. Freud encuentra que el cambio de la libido dirigida al objeto, ahora al yo, entendido el yo como otro objeto, conlleva una necesaria muda de las metas. Recuerden, la meta es lo que queremos hacer con el objeto, es la manera de satisfacción que se busca en la pulsión. Esta permuta de objeto y su consecuente cambio de metas por la intervención del yo aparece por lo menos incipientemente para Freud como el mecanismo mismo de la sublimación. Hablemos ahora un poco de arte y psicoanálisis. El yo es entonces una instancia que se cree con el poder suficiente para lograr tales cometidos. El yo, ese yo nuestro, el que está aquí escuchando y pensando, nosotros creemos que podemos hacer eso. Y el hombre occidental, pues en general creía eso, pues. Sin embargo, en el yo y en el trabajo en el yo y el ello, Freud muestra como que eso no es así. Y la clínica psicoanalítica y la vida misma nos muestran que ese poder del yo, pues no es cierto, aunque el yo se lo crea. Freud abre esta perspectiva teórica intentando comprender la razón por la que los humanos no nos quedamos atrapados en el circuito de alimentarnos y reproducirnos, que sería el circuito de los animales, básicamente. Porque vamos más allá de los instintos. ¿Por qué hacemos obras de arte? Ya sé que se trata de algo innecesario desde la perspectiva de la reproducción y la supervivencia. ¿De dónde toma el hombre la energía necesaria para comprometerse en estas tareas artísticas? La respuesta es profundamente crítica a la manera de entender el asunto con anterioridad, ya que el arte suponía acceder a los niveles más complejos de las producciones culturales. Antes en el siglo XIX, no se creía pues, que el arte estaba completamente desligado pues, de la sexualidad, de los instintos más bajos del ser humano. Pues, lo que demostró el psicoanálisis es que precisamente de ahí es que vienen. A causa de la subversión fundamental provocada por Freud, la concepción del problema sexual ha cambiado completamente de golpe. Hasta entonces, la psicología, que ignoraba la facultad de transformación que tienen las energías psíquicas, confundían groseramente lo sexual con el papel de los órganos genitales. Al separar la idea de sexualidad del acto sexual, Freud la arranca simultáneamente de su estrechez y de su descrédito. La frase de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, el grado y la naturaleza de la sexualidad de un hombre se manifiesta hasta en las cúspides más elevadas de su espíritu. Ese pensamiento de Nietzsche aparece gracias a Freud como una verdad descomunal. Dicho sea de paso, pues el pobre Friedrich murió de una enfermedad de transmisión sexual. Vamos a hablar ahora un poquito
más de la sublimación desde la perspectiva de Lacan. Afirmar, como lo hace Lacan, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje tiene implicaciones a todo lo ancho y lo largo del campo psicoanalítico. Y el concepto de sublimación no se escapa de esto. En el seminario del hombre de los lobos, en realidad no es el seminario de los hombres de los lobos, fueron 4 clases que dedicó en el seminario 52-53. Lacan se encuentra ocupado en la sublimación y dice, lo que se llama la sublimación es la socialización de las pulsiones. Bueno, recuerden que Lacan todavía no era Lacan. Pues. ¿Cuándo Lacan se convierte en Lacan? Lacan no nace Lacan. En Lacan, esa especie de gigante que conocemos, pues ¿cuándo se hizo? Se hizo en el transcurso de los años. Pues, ahí era un mozalbete pues, de 51 años pues, que estaba empezando a construir su obra descomunal. En el lenguaje de Freud, la sublimación tiene un sentido diferente de la imagen vulgar que uno se hace de ella. Es decir, el pasaje de una pulsión a un registro más sublime. Para Freud es la iniciación de un sujeto en un símbolo, más o menos socializado y objeto de creencia universal. Recuerden ustedes los 3 registros o dominios de Lacan, que son lo imaginario, lo real y lo simbólico. Obviamente lo simbólico viene del símbolo. Para Lacan hay que sostener el sentido de la pulsión como un gozne gozne es una bisagra, entre lo público y lo privado, entre lo psíquico y lo social, entre lo natural y lo simbólico, entre lo psíquico y lo somático. Regresaremos a ello más adelante. En el seminario 11, que es el de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan, tomando como ejemplo la pulsión oral, interroga cuál sería su objeto satisfactor para afirmar que ningún alimento y menos aún ninguna cantidad de alimento basta para satisfacer a la pulsión oral. La pulsión se satisface, dice Lacan, con significantes. Es una afirmación temeraria de Lacan, pero bueno, es lo que dice. La pulsión se satisface con significante. De ahí que Lacan afirme en dicho seminario que su existencia, la de él, la de Lacan, en hablar, en continuar hablando en su seminario, puede ser concebida ni más ni menos como pulsión oral de Lacan. Lo mismo puede afirmarse de cualquier otra pulsión, se satisface por y en virtud del significado. Habría que profundizar en todas las consecuencias de esta afirmación. Pero bueno, como corolario, pues entonces yo aquí estoy satisfaciendo una pulsión oral. Pues hablando y hablando y hablando y hablando, pues se satisface la pulsión oral. Y ustedes que escuchan, están satisfaciendo la pulsión invocante. Así que aquí hay pulsión contra pulsión. No se preocupen, ustedes van a tener su turno. Lacan en el seminario 6 planteará claramente la relación entre la sublimación y el significante. El seminario 6 es el deseo de su interpretación. Al comentar que el deseo es al mismo tiempo articulado en la demanda, pero inarticulable. Esto es un poquito un galimatíes, pero déjenme enredarlo un poquito. La cosa no sea tan fácil. Al comentar que el deseo al mismo tiempo articulado en la demanda, pero inarticulable. Recuerden lo que cuando hablamos del deseo, que tenía que ver con la demanda y con la necesidad. Entonces, una manera de verlo era como que el deseo era la diferencia entre lo que quedaba pues de sustraer la demanda a la necesidad. Es una manera de verlo. La demanda es aquello que se pide. Recuerden también que demanda es una pésima traducción que se hizo del francés demande y demander. Sería pedir, pedido. Pero bueno, así lo tradujeron los primeros traductores del psicoanálisis al español y se quedó así. Así que decimos demanda. Pues.
este, en el psicoanálisis. Entonces, en la reconversión del impasse del deseo en esta materialidad significante, recuerden que la demanda se pone en palabras. La demanda se pone en palabras. Además, el bebé llora, el infans, que todavía no tiene lenguaje, llora, y la mamá, si es la mamá quien lo cuida, interpreta eso como una demanda, como unas palabras. Ah, me está pidiendo teta. Ah, no, es que tiene frío. Entonces, convierte el llanto del niño en palabras. Es la reconversión del impasse del deseo en esta materialidad significante que debemos situar. Y esto si queremos darle un sentido conveniente al término, el proceso de la sublimación como tal. O como afirma en julio del 59, la noción misma de pulsión, lejos de confundirse con la sustancia de la relación sexual, es esta forma en que ella es juego de significado. Se trata bien claro ahora en lo que respecta a todos los destinos pulsionales del significado. Recuerden que no tenemos pulsiones, o sea, tenemos pulsiones porque tenemos lenguaje, que tenemos lenguaje simbólico. Es lo que hace que se creen las pulsiones. Entonces, el instinto se transforma en otra cosa. Hay instinto, pero entonces sale otra cosa. Hablemos entonces un poquito más de la sublimación y el deseo. El deseo como producto de la desnaturalización de la necesidad es natural. El niño tiene hambre, llora. La madre le da el pecho. Entonces el niño sacia su hambre, pero sigue gustando del saborcito del pezón, del calorcito de la madre, de los sonidos que produce, del latido del corazón, de la calidez. Entonces se convierte en otra cosa. El deseo como efecto de la inscripción al lenguaje es en su condición de falta. Recuerde que la falta crea deseo. El deseo es generado pues precisamente por el lenguaje. El lenguaje nos arrebata el contacto directo con las cosas. Y ese desgarre es la represión originaria, es lo que nos crea el deseo. Entonces la falta como la falta, cualquier falta, como metáfora de ese desgarre nos causa deseo. Y por eso les he dicho varias veces que la mujer como objeto fundamental de deseo. Pues la mujer, no, la hembra humana no le falta nada, está completa. Lo mismo que cualquier hembra de mamífero, está completica. Sin embargo, por el lenguaje, es como que uno tiene y el otro no tiene, es como que le falta. Y no le falta nada, pero entre los humanos sí. Entonces eso crea el lenguaje y por eso hace de la mujer el objeto de deseo por excelencia. No es el único, obviamente, pero pues ahí está. Pues. El deseo como imposible, siempre satisfecho por una operación, necesariamente el orden simbólico. El deseo en tanto producto y productor, pero en cualquier caso, motor de motores y como condición necesaria. Aquí va otro punto complejo, pero lo adelantaremos para una clase posterior. En el seminario 7, que es la ética del psicoanálisis, Lacan planteará la sublimación como un mecanismo de sobrevaloración del objeto. Es lo que llamaré, citando a Lacan, desde ahora en adelante en más sublimación del objeto, para finalmente ofrecernos su conocida propuesta. La fórmula más general que les doy de la sublimación es esta, que eleva un objeto a la dignidad de la cosa. Es uno de los muchísimos aforismas de Lacan. Entonces, ¿pero qué es esto de la cosa? Pues es el Das Ding freudiano.
Se lo voy a explicar sin leerlo, pues no quiere decir que lo van a entender, pero bueno, van a captar algo. El Das Ding es en el origen un concepto filosófico. Es la cosa en sí, algo que existe antes del lenguaje, antes de cualquier experiencia sensible, antes de la percepción. Es algo que suponemos que existe, no hay manera de demostrarlo, pero que podemos suponer que existe. Entonces, ese es Das Ding, la cosa. Freud la llamó la cosa, Das Ding, la cosa freudiana. Entonces, los objetos no son la cosa. Los objetos los nombramos nosotros con el lenguaje. Los objetos son obra del lenguaje. Bueno, uno puede decir que hay una realidad material detrás de eso. Bueno, sí, pero no tenemos acceso a esa realidad, ese Das Ding. Dicho sea de paso, esto no es lo real lacaniano, que es otra cosa. ¿Okay? Lo real lacaniano es una experiencia singular, única de cada cual. No tiene nada que ver con algo ontológico, con algo que tenga que ver con el ser en sí, con la cosa en sí, sino es algo que nos conmueve, que nos perturba, que nos saca de quicio, que no podemos soportar y que no podemos poner en palabras. Si lo pudiéramos poner en palabras, no nos afectaría así. Entonces, Das Ding es otra cosa. Entonces, la sublimación, según Lacan, permite elevar al objeto a la dignidad de la cosa. Claro, no lo convierte en la cosa, en Das Ding, pero le da ese carácter como si fuera la cosa. En otra clase, pues profundizaremos más sobre eso, pero espero haberle dado allí un toquecito de lo que es Das Ding. Un momentito, por favor. Ok. Ok, para pensar la sublimación de esta manera tiene muchas implicaciones, ya que hace del objeto y de la meta algo diferente a la expectativa freudiana. Dotar al objeto de la dignidad de la cosa, Das Ding, no es algo en lo que pueda operar el yo. No es una operación que implique un trabajo, un esfuerzo. Es simplemente una condición de la metáfora de la acción del orden simbólico, que permite comprender que los hombres están dispuestos a dar la vida por un trozo de tela, más si lleva el nombre de bandera y se le hace suponer representante de una nación. O como la sonrisa o la mirada de la Mona Lisa, todo lo que le atribuimos, pero donde es imposible dejar de hacerlo. Bueno, quiero dejar un tiempito para hablar de... Ok, sí, un minuto para hablar de un repaso del inconsciente. Volvamos un poquito a sublimación y al arte. Hay algo interesante, porque hasta ahora hemos visto la obra artística y un poco el artista. Someterse al propio deseo como hace el artista, ser esclavo de su pasión, hacerse cargo de la existencia. Quienes han podido elegir hacer otra cosa lo han hecho. Sin embargo, los artistas no pudieron hacerlo porque su pasión les mostraba que la única manera para sentirse vivos y no matarse era hacer lo que tenían que hacer, sublimar su destrucción. Bueno, es una visión un poco idílica del artista. Bueno, hay grandes artistas de los que se puede decir eso. La sublimación no es una operación que solo atañe al artista. Las obras que produce necesariamente entran en un mundo en el que se buscan esas empatías con el artista por parte de los no analistas, de los no artistas, y que permiten que sea tocado y sacudido hondamente por las diferentes producciones artísticas. En este caso, la obra de arte es ese objeto
pero no cualquier objeto que se encuentra preñado con esa dignidad que nos hace percibir como si se acercara a la cosa. Das Ding. El espectador sublima lo que presencia. Somos tañidos por las obras de arte. Claro, eso es también único y singular de cada cual. El ejemplo que yo les daba en clases anteriores, lo que a mí me ocurría, todavía me ocurre un poco con la Victoria Alada de Andrómaca. Perdón si equivoco pues algún término. Es una escultura gigantesca, pues que junto con la base mide alrededor de 5 metros, que está en el Louvre, que representa una mujer de dimensiones esculturales. Se perdieron los brazos, entonces no tiene brazos y es alada, tiene unas alas enormes. Yo ante eso pues siento algo que no puedo ponerlos en palabras. Es algo que me sobrecoge, que me oprime. No puedo poner en palabras lo que me ocurre. A mí, a otros a lo mejor no le ocurre, ay, que está tan fea esa broma, pero a otros también. O me ocurre también, por ejemplo, pongo otro ejemplo, cada uno tendrá su ejemplo, pues, con el primero y el último movimiento de Carmina Burana, la obra de Karl Orff. Yo presencio eso, pues, y no puedo, la Victoria Alada de Samotracia. Bueno, ya gracias, Charo, le cambié el nombre, la pasé para otro lado. Muchas gracias, Charo. La Victoria Alada de Samotracia. Yo no puedo, pues yo voy a esa obra presencialmente, es que me sobrecoge, no puedo evitar que se me salgan las lágrimas. Entonces, hay un objeto elevado a la dignidad de la cosa, cobra otra dimensión. Repito, esos son míos. Cada uno de ustedes tendrá el suyo. Pues. Eso es completamente individual. El objeto de arte es entonces un objeto que nos toca íntimamente, apela directamente a nosotros, a nuestros sentimientos, a nuestra vida, a nuestra historia. El objeto de arte es entraña pura, por eso resuena en nuestro interior, ya que es íntimo y simultáneamente éxtimo, propio y ajeno, pero nos concierne directamente y sin intermediación de la conciencia. Allí de pasadita utilicé un término lacaniano que es la extimidad, algo éxtimo. Es algo que está aparentemente fuera de nosotros, pero que en realidad es parte nuestra, es éxtimo, lo íntimo y lo éxtimo. La extimidad entonces es una condición del ser humano que tiene, por así decirlo, dimensiones, instancias suyas que están aparentemente fuera. Sí. Entonces, pero, bueno, en algún momento, pues. Ok, entonces, allí termino lo que tenía preparado con relación a sublimación. Voy a hablarles ahora un poco de un repaso del inconsciente. Este es un experimento que estoy haciendo. No sé cómo va a salir, no tengo garantía. Les pido pues colaboración en el sentido de poder hacer el switch de sublimación a inconsciente. De todas maneras, de inconsciente es algo de lo que estaremos hablando siempre, porque algo que es central pues al psicoanálisis. Ok, entonces el inconsciente. Freud, recuerden, hablaba en alemán, la manera de traducirlo, pues a veces sería lo inconsciente, a veces el inconsciente. Lo inconsciente como una cualidad, lo inconsciente. ¿Qué es lo inconsciente? A menudo decimos es el inconsciente. El propio Freud contribuyó a eso, pues, que en la primera tópica él habla de la conciencia o lo consciente, el preconsciente y el inconsciente. Es como si fueran tres lugares, tres instancias, dice él, del aparato psíquico. Con esto Freud
abrió un nuevo sentido en la civilización. Se introduce un saber nuevo, una especie de nueva inteligencia que tiene especialmente un sentido sexual. El inconsciente y la sexualidad están íntimamente vinculados. Aquí le voy a hablar solo así, más que de algo discursivo, de algunos puntos, cuestiones puntuales, fundamentales sobre el inconsciente. El inconsciente o lo inconsciente es algo pulsátil, que aparece y desaparece. Obviamente, todos tenemos algo pues, que está ahí detrás, pues. Pero no es algo que está ahí acabado, definido. Por eso se dice que el inconsciente realmente aparece en el análisis. Que el analista hace aparecer el inconsciente. Es una manera de decir que eso que está allí, que en buena parte es lo reprimido, hay otras cosas, pero fundamentalmente es lo reprimido, aparece de una manera en que se puede captar algo en la presencia del analista. Entonces, el analista es causa de que aparezca el inconsciente. Entonces, también se puede entender que el inconsciente, ese aforismo de que el inconsciente no es, hay que producir. Es decir, el inconsciente no tiene un ser, no es ontológico. Nosotros podemos decir que tenemos un concepto del inconsciente, como de muchos otros términos y nociones psicoanalíticas, pero el inconsciente en realidad no se puede atrapar en un concepto. Los conceptos son elementos lógicos y son perfectos. Entonces, esa perfección es inútil, pues, para atrapar lo inatrapable. Entonces, el inconsciente no es, hay que producir. Se produce, ¿en dónde? En el dispositivo. El analista es causa de que se produzca el inconsciente. Fíjense, a partir de esta primera tópica que le dije, consciente, preconsciente e inconsciente, para Freud, el inconsciente queda separado del sistema percepción-conciencia. Y con la segunda tópica, que les recuerdo, es el yo, el ello y el superyo, lo inconsciente se funda en la repetición y las formaciones del inconsciente que tendrán un significado inconsciente, que tendrán un significado inconsciente al que se accede por la interpretación convocada por la asociación libre. Entonces, la repetición se puede decir que es una formación del inconsciente. El humano repite porque no puede dejar de hacerlo. Las formaciones del inconsciente, los sueños, los lapsus, los actos fallidos, los olvidos, el síntoma mismo, son formaciones del inconsciente, repito, y se pueden leer, se pueden interpretar. Entonces, el psicoanálisis cobra un carácter hermenéutico. Perdone aquí que estoy alardeando de términos raros. La hermenéutica puede ser una disciplina, pues una especie del arte de descifrar los textos. Originalmente eran los textos sagrados. En general, pues, es el arte de descifrar los textos. Bueno, agreguemos esto un poquito. ¿Qué quiere decir para Lacan que el inconsciente pertenece al orden de lo no realizado? Quiere decir que dentro de la experiencia analítica, es decir, en el análisis,
será la presencia del analista, lo que ya les decía, lo que convoque al inconsciente, como una llamada al sujeto del inconsciente del analizante, que se realizará siendo evocado por el discurso, por la palabra del paciente en el discurrir de su cadena hablada. Pongo un ejemplo trivial que me vino ahorita a la mente. Pues. Un analizante en una sesión anterior, pues trajo una dificultad fuerte pues, en el plano familiar, digamos así, muy fuerte. Y bueno, hacemos la sesión, pues yo acostumbro a hacer varias interpretaciones, una sesión, pues rara vez hago una sola, en general hago varias. Pero al final, con este analizante, pues similar a como hago cuando es presencial, llega un punto en que el paciente se convierte en analizante, que hay entrada en análisis, entonces le quito la mirada, quito la pulsión escópica, lo imaginario. Así como en lo presencial, hago pues que se terminen las sesiones cara a cara, le digo al paciente que pase al diván. En las sesiones online, las comenzamos así, cara a cara, ¿no? Cuando hay entrada en análisis, entonces les digo, bueno, vamos a quitar la cámara y vamos a quedarnos con los significantes, con el silencio, con los cortes. ¿Okay? Entonces, bueno, lo hacemos así, quitamos la cámara, tenemos la sesión y al final se coloca la cámara, pero al colocar la cámara, la imagen quedó al revés. Es decir, yo lo veía a él con la cabeza hacia abajo y él igualmente a mí. Entonces, giro, pues yo hago un comentario. Es como, algo así, ¿no? Es como el mundo que a veces está completamente patas arriba. No dije patas arriba, pues dije otro término. Dije, a veces está al revés y se puede poner derecho. Eso fue una interpretación, pues, porque en esta sesión se trajo una situación completamente distinta a la del problema agudo que había traído en sesión anterior. Eso es una interpretación. Se convoca algo del inconsciente. Yo no lo hago, pues yo calculo que va a hacer eso, pues. En absoluto. Las interpretaciones surgen de una parte que alguna vez pues hablaremos de eso. Pero bueno, dio allí un indicio de que fue una interpretación, de que hizo un efecto en él. De sentir que aunque a veces las cosas se vean espantosas, terribles, a veces se puede resolver. Es una convocatoria pues al inconsciente. Ok, a ver. Ok, algo que les recordarán, muy importante que les resalté del inconsciente, es que siempre se presenta como tropiezo, como algo que no anda, como algo que tropecé. ¿Qué pasó? Si cuando uno tiene un lapso, ay, yo quería, este, no sé, pues yo quería decir familia y dije falimia, ¿no? O sea, un tropiezo, pues. ¿Eh? O el sueño siempre se presenta como algo diverso a la realidad, o un acto fallido. ¿Eh? Voy para una parte y resulta que de repente me encuentro en otra. Las cosas así. Siempre se presenta como un tropiezo. Porque claro, el inconsciente, en el inconsciente hay cosas que están pues sacadas del plano de lo consciente, que están reprimidas y de repente salen. Bueno, ya habíamos dicho pues que el inconsciente aparece y desaparece. Pues. A veces se abre, muestra algo y se cierra otra vez. O sea, en el analista, pues el estar pendiente de esto para intentar captar, cuando se hable, intentar captar algo de eso y de mover algo. En eso que se capta cuando el inconsciente se abre así repentinamente. Fíjense que al principio Lacan pensaba que el inconsciente estaba sometido a leyes, ¿no?
Era Lacan del lenguaje, ¿no? Cuando él decía que estaba estructurado como un lenguaje, él traía pues una serie de leyes, pues. Las leyes de la lingüística con el significante y el significado. Recuerden que él volteó el matema, vamos a decirlo así, de Saussure, que era el significado, dominaba el significante. Lacan voltea la cosa y dice, no es el significante el que domina. La sincronía y la diacronía, que tienen que ver con la metáfora. Diacronía es lo que ocurre al mismo tiempo. Sincronía es lo que ocurre al mismo tiempo. Diacronía es lo que ocurre secuencialmente en el tiempo. Es como la metáfora y la metonimia. La metáfora, entonces, ocurre al mismo tiempo. Es como esa sincronía. Mientras que la metonimia es diacrónica, ese se desliza en el tiempo. Otra ley, pues, es la de la alianza y el parentesco, que está sobre todo en Tótem y Tabú, con el animal totémico. No me puedo ahorita extender al respecto, pero es una ley que está antes de que el humano sea humano. Antes de que el infans entre al lenguaje, ya eso existe. O el significante, el nombre del Edipo para él también era una ley. Después él destrozó pues al Edipo, ¿no? Dijo, me equivoqué, ¿no? Lacan, Freud se equivocó ahí, pues eso no es una ley universal. El padre se puede sustituir por lo que él llamó los nombres del padre. Pero bueno, ese es un enredo de otro nivel. Otro concepto interesante que mencionamos con el inconsciente fue el de palabra plena y palabra vacía. La palabra, en términos muy sencillos, la palabra vacía es el bla, bla, bla. Hice esto y entonces fui esto y me pasó esto y entonces me dijeron y no me gustó y me dio rabia y entonces le dije yo no sé qué, patatí, patatá. El habla cotidiana, mientras que la palabra plena tiene que ver cuando se dice algo que realmente toca el inconsciente. El analista obviamente tiene que estar pendiente de eso que puede tocar el inconsciente. Otra cosa que hablamos con relación al inconsciente fue el Fort-Da. Recuerden lo que Freud observó en su nietecito, que agarraba un carretico con un hilo y entonces lo soltaba y lo alaba y lo soltaba y lo alaba y decía Fort-Da, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Hay distintas interpretaciones de esto, pues, pero una es la simbolización de la ausencia y presencia de la madre. Y con eso, eso que él no puede controlar, él gana un cierto control simbólico sobre eso. Y con ese forda, él le pone palabras a algo que para el bebé era un pequeño real, un cierto real, algo que lo afectaba, que no podía controlar. Él le pone unas palabras, pasa a simbólico a algo de lo real. Pero bueno, eso es la entrada del humano en lo simbólico. Ok, otro elemento fundamental es que para Lacan el inconsciente no es que está dentro del sujeto, no es que hay una instancia, ¿dónde está eso? No. El, el inconsciente está en el lenguaje. En esto que yo estoy hablando está mi inconsciente. Y se me han salido un par de lapsos, lo que pasa es que ustedes no los pillaron. ¿Por qué? Porque yo también tengo inconsciente. Por mucho que uno se analice, uno tiene inconsciente. No hay manera. El inconsciente es inagotable. Las cosas quedaron un poco más arregladas pues del desarreglo enorme que tenía, pero sigo teniendo inconsciente. Ok, entonces, bueno, y otro elemento fundamental es que el analista pasa a formar parte del inconsciente. Ese analista, que es la causa de que el inconsciente surja, de que se haga el lugar y que se haga algo con él es parte del inconsciente. Es uno de los indicios que uno tiene de que la persona que está en consulta entró en análisis. Es uno. Es que aparezca en los sueños, que el analista aparezca en los sueños. Al aparecer en los sueños, está ubicado en el inconsciente. Ok, bueno, hay algo
puntual, puntual relacionado con los sueños, es que el sueño no importa tanto lo que soñó la persona, sino lo que cuenta, cómo lo cuenta. Como lo cuenta. Ahí hay otro que quiere llegar a la clase presencial, pero llegó muy tarde, no lo voy a dejar entrar. Ok. Bueno, vamos a detenernos allí. Entonces, espero que esta combinación de sublimación como tema nuevo e inconsciente como tema de repaso lo hayan podido asimilar, que les haya resultado agradable. Bueno, yo estoy abierto pues al feedback. De alguna manera, creo imprescindible hacer el repaso, pues porque, le repito, pues son conceptos que jamás se terminan. Un momento, porque ahora sí me están tocando aquí. Bueno, era para darme una buena nueva. Me han nombrado el presidente de la Junta de Vecinos, así que por culpa de ustedes soy presidente de la Junta de Vecinos. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Bueno, un mecanismo extraño que dijeron ahí, entonces me convocaron. Bueno, la Junta de Vecinos están reunidos ahorita. Yo tenía pues la excelente excusa. Estaba contento con ustedes, ahora tengo rabia. Estaba contento porque ustedes me sirvieron de excusa para yo no estar en la, en la reunión de vecinos y resulta que por no estar ahí me nombraron presidente. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, comentarios, preguntas, obviamente, pues dejamos tema, pues le demos prioridad a sublimación, pero como ambos temas están vinculados, pues pueden hacerlo pues de ambos. Yo quería un poco, hola, Charo, calle. Ah, Rosario, sí, Charo. Rosario, me da lo mismo. Bueno, comentar un poco por lo que leí en el primer escrito que nos enviaste. Muchas gracias. Es como la sublimación, lo centramos más en la idea del artista, pero también está como en la intelectualidad, está como en muchas cosas, ¿no? O sea, cuando uno, pues a lo mejor es un intelectual o es un escritor y es como que saca beneficio social y reconocimiento social de eso y no sé, era un poco, esa es la idea que yo saqué leyendo eso, no sé si la saqué bien, como que esa sublimación puede abarcar muchísimas cosas, no solo el arte. Aunque luego decía, o también, y lo has dicho tú, la imposibilidad de no hacer otra cosa en el artista. No sé, era un poco así. Sí, bueno, termina el comentario. Ya he terminado. Okay. Es como que está también en alguien que hace una carrera y está muy reconocido, en algo intelectual, no sé, no solo como que no solo en el arte, ¿no?
también alguien que a lo mejor es muy culto y está muy reconocido por ser tan culto y algo así. Ok, sí, definitivamente. Claro, este artículo en el que me basé lo orienta mucho hacia la sublimación por la vía artística. Pero también, pues, tienes completa razón, pues, también lo decía en varios momentos de la clase, que pues puede ser la ciencia, la filosofía, la religión, diría la política, pero encontrar un político, bueno, uno no piensa que haya mucha sublimación, uno más bien, en general a veces pues piensa que ahí está es lo peor, pues, de lo más bajo del ser humano, pues allí entonces. Pero bueno, han habido pues grandes estadísticas, por lo menos la historia los pinta así, pues algunos. No sabemos cuál verdad sea eso, pero bueno, admitamos pues, que pueda ser así. Pues. Que Odiseo, Ulises realmente regresó a Ítaca, y que Leónidas realmente defendió hasta la muerte a Esparta, y creamos pues esas cosas. Pues. Y más moderno, pues prefiero no mencionar ninguno. Pero sí, pues puede ser pues cualquier manifestación. Ahora, pues sin hablar, digamos, de grandes artistas o grandes filósofos, es cierto que nosotros, pues, por ejemplo, todos los que estamos acá, pues, nos hemos preparado en una profesión, siempre hay una componente, bueno, de supervivencia, de que tenemos que alcanzar, pues, un cierto lugar, pues, de poder mantenernos. A veces, en nuestra profesión, a veces encontramos eh, una pasión, es la manera en que yo lo llamo, pues. Para mí el psicoanálisis, yo no pretendo ser ni un gran artista, no pretendo ser un Leonardo, ni un Miguel Ángel, ni un Karl Orff, ni nada por el estilo. Pero pues hay algo de ese orden, pues. Este, hay personas que se dedican, pues, qué sé yo, se dedica a la música, no necesariamente que sea un gran artista o un gran literato, un gran intelectual, pero que se dedican con pasión a algo, a leer, o a la música, o a la religión. Detrás de todo eso, pues está la sublimación. Y luego, no sé si has acabado. Sí. Cuando hablabas de la victoria de Samotracia, esto es solo una curiosidad. Yo cuando la conocí en un libro, también como que me volví loca. Me gustaba a rabiar. Estuve años hasta que la vi además en el Museo del Louvre. No sé si porque tiene algo especial, pero también me tocó algo, la victoria de Samotracia a mí misma, más que otras muchísimas piezas Me contento de no ser griegas. el único, si hay muchos que le ocurre. Pero además esa misma, o sea, no otra, porque podía decir, no, a mí me gustó la Venus de Milo. No, es que la victoria de Samotracia pasó algo. Me contenta que coincidamos en eso. Me ocurre también con los fusilamientos de de la montaña del Príncipe Pío, o fusilamientos del 3 de mayo, creo que se llama, de Goya. Es algo que a mí me sobrecoge, sobre todo la mirada de uno de los fusilados, el rostro desencajado y lívido de uno de los fusilados es terrible. Es terrible, y yo no puedo dejar de verlo cuando lo veo. Es una de las obras de Goya. O el Saturno devorando a sus hijos, de Goya también. Bueno, eso ahí debe estar un poco mi pulsión de muerte puesta ahí en juego. Entonces, no mato a nadie, pero entonces, no sé, lo sufro porque a lo mejor está dirigida hacia mí mismo. Bueno, son comentarios un poco personales, pero es para que cada cual, quizás ayuda, pues a que cada cual pueda identificarse en eso también. Gracias. Ok. A ver,
Eh, comentarios, preguntas. Profe, con todo A lo que ver, usted ha ¿dónde expuesto, está? Marta, ¿Quién habla? Marta Coronel de Argentina. Es el cuadrito, no logro ubicar el cuadro. Rosario, Alex, María, María Tonal, Marta Coronel, ya te vi, ya. Profe, con todo lo que usted ha explicado, y bueno, yo interpreto de la sublimación, puedo presentar un caso de una sobrina de mi amiga que es estudiante de psicología de hace 10 años, no se recibe, recursa a la materia, pero le encanta la plástica. No se te escucha muy bien. Yo no sé ustedes, pero me cuesta entenderte. Si quieres, habla más pausadamente, Marta, porque es que te metes como un pito ahí cuando hablas. Bien, ¿me escucha ahora, profe? Sí, no, sí te escucho. Es que cuando hablas por momentos se mete un pito. O sea, si hablas más pausadamente, seguramente sí te puedo escuchar Con con todo claridad. el tema de De una sublimación, sobrina. de la sobrina de mi amiga, es estudiante de psicología de hace muchos años, 10 años o más, pero a ella le encanta la escultura, la plástica, la pintura y le dedica mucho tiempo. Yo creo que por los mandatos que tiene ella no ¿Le quiere dedica recibir mucho tiempo a qué? a la pintura, A la a la pintura, ok. plástica, a todo, ir de una provincia a otra a presentar sus trabajos, le encanta. Entonces yo le digo a mi amiga que no le exija, capaz que no le guste la psicología, ella sublima con su arte. Porque entonces asociado a los volitivos que usted decía, profe, bueno, no puede dominar eso, ella le gusta lo otro. Es un excelente ejemplo. El yo, ayudado posiblemente influido por las amigas, las compañeras, los padres, qué sé yo, escogió psicología, pues, y está bien, y ella pues hará lo posible, en alguna medida seguirá, pero tienes una pasión pues, por la pintura, porque eso no lo escogió el yo, la sublimación no la escoge el yo. ¿Eh? Entonces, hay algo de sus pulsiones eróticas en el mejor de los sentidos, que entonces lo deriva hacia allí. Entonces cambia el objeto que en el origen de toda sublimación es sexual, lo cambia entonces hacia la pintura y entonces obtiene una satisfacción representando ciertas cosas en la pintura. Entonces es un bello ejemplo de cómo el yo no puede dominar y decir, no, yo voy a sublimar hacia total cosa. ¿Puede? Ok. Gracias, Marta. Bueno, a ver, Angelita, que le gusta hacer stand-up comedy, ¿podría comentar algo al respecto? ¿Piensas que hay algo de eso? Sí, que puedas compartir con nosotros. Sí, seguramente me hacía pensar esto, esta cosa medio idealizada también, ¿no? Que a veces parece idealizada esto de los artistas, esta parte que mencionabas que medio trágica también, ¿no? Que si no se puede hacer eso, uno se muere, ¿no? Como que uno o hace eso o se muere o se mata, ¿no? Yo no he pensado exactamente en qué cosa sublimo con el humor, ¿no? Voy a pensarlo ahora. Espero que sea, bueno, espero no, o sea, no había pensado que podía ser una sublimación de una pulsión maligna, de una pulsión de muerte, pero, pero en todo caso, convertido en una sublimación, o sea, me quedo con la idea de que cualquier pulsión convertida en sublimación es una ayuda, pues, ¿no? Es positivo y está bien. Bueno, ok, gracias pues, por compartir. Claro, hay que ver, pues uno, en la actividad, pues, yo una vez vi a Angelita, en una presentación de stand-up comedy, creo que es que se llama,
Eso, bueno, pero digamos, no es el caso particular de Angelita, sino en general de otras personas que hacen, por ejemplo, alguna actividad de esa similar, pueden haber distintas componentes, pues. Pueden haber distintas componentes de que, bueno, simplemente es algo que me agrada o que me sirve para socializar. No digo en un caso particular, digo en general. Pero puede haber también algo del orden de la sublimación. Y cuando hay algo del orden de la sublimación, entonces no es solamente que a uno se divierte, que a uno le gusta, sino que lo agarra, que lo atrapa. Y entonces es algo así. A ver, yo me atrevo a preguntar. Sí, hay otra, sí, mientras se animan a preguntar o a comentar. Bueno, Carmen Rodríguez dijo, no se sublima siempre la muerte. ¿Puedes comentar un poquito, Carmen? Hola, buenas. Bueno, Hola, feliz año a todos, antes que nada. igualmente. A todos y todas. Que, sí, el tema es que no es una afirmación, es una pregunta, ¿no? Que si la sublimación no siempre es sublimación de la muerte simbólica, ¿no? Del vacío simbólico que hay detrás de todo, ¿no? En cualquier acto de nuestra vida, ya sea artístico o de cualquier orden, todos lo que intentamos es salir de la nada, del vacío, del horror que produce la falta de significación, ¿no? Entiendo, pero no lo sé. Bueno, tu propuesta es muy seductora, es compleja. Tendríamos que entrar un poco en lo que llamamos pulsión, ah, lo que llamamos la muerte, pues tú lo identificas, la muerte simbólica, el vacío, el no poder representar algo. Es posible que haya algo de eso. No sé si podríamos decir que es siempre solo eso. Yo creo que podríamos decir que no, pero sí es cierto que la falta, que el vacío, que el experimentar el vacío, aunque no nos demos cuenta que lo experimentamos, pero lo sentimos, a veces pues nos damos cuenta, pues, y podemos sublimarlo. No siempre se puede. Uno puede caer en unas depresiones espantosas. Si uno, pues, si el vacío pesa demasiado en la vida, en la existencia, y no se puede hacer algo con eso, eso puede ser aplastante. Si se puede, si se logra sublimar algo de eso, bueno, es fenomenal. Es fenomenal, y la fuerza que se tiene detrás es enorme. Cuando es algo del orden de la muerte que se simboliza, perdón, que se sublima. Es lo que te puedo decir. Gracias por tu pregunta. Me gustaría pues poderla más en extensión. Esa sería pues una pregunta este, de alto nivel para desarrollarla pues en un trabajo al respecto. Es que quería poner, me voy a atrever, yo a veces soy un poco, bueno, no voy a decir confianzudo, pero me voy a atrever a hacerle una pregunta a Alex. Alex, recuerdo cuando hicimos la presentación inicial, que creo que comentaste que eras, me corrige si me equivoco, pero creo que dijiste que comerciantes no, dijiste, no tienes micrófono. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Sí, me dedico a ropa. Ajá, ok. Entonces, pero fíjate que estás en un seminario, en un curso de psicoanálisis, y estás, según tú nos compartiste con todo, estás en análisis, que es otra cosa. Tú estás en tu actividad mercantil, te gusta, te da ingreso, etcétera, pero hay otra cosa que te agarra. Ujú. Hay otra cosa que te agarra y puede ser por distintas razones, pero alguna de ellas puede ser del orden de la sublimación. Bueno, sí, hay cosas que a uno le agrada, la vida cotidiana y la buena comida y la fiesta, la diversión, las relaciones de pareja, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero de repente hay otras cosas que además no necesariamente es en vez de, otra cosa además que te llama.
Es posible que haya algo del orden de la sublimación. Sí. ¿Podrías comentar algo al respecto? ¿Te parece? ¿Podría Bien, ser? sobre la sublimación, he tratado obviamente el tema con mi psicoterapeuta, por ejemplo, y él sabe que a mí me gusta la música, entonces, y que toco guitarra. Y me dijo una vez que mi sublimación era cuando yo toco guitarra, ¿ok? Pero ahora que estamos hablando, entiendo que la sublimación, o sea, me parece que entiendo que la sublimación, eh, aparte para, digamos así, cubrir el vacío, eh, a veces podría ser llamarse pulsión de vida y pulsión de muerte. O sea, si yo veo a lo grande, por ejemplo, a los grandes músicos, ellos sublimaban con la música, pero alguien se ha muerto por demasiada droga, alcohol, depresión. La mayoría de los músicos están deprimidos, digamos así. O sea, tienes un alma artística que lo lleva al vacío. También si esto lo ayuda a sublimar su agujero, ¿no? Como decir. Bueno, yo no conozco pues mucho del mundo de la música, más que como melómano quizás pueda ser. Pero quizás hay que diferenciar, por ejemplo, los músicos que son músicos de espectáculo, eh, eh, músicos que son muy conocidos y que son pues parte de un negocio, de un show, y que viven para el público y para los fans y para el dinero y para las presentaciones, eh, quizás distintos no sé, los grandes músicos clásicos, de un Beethoven que continúa componiendo aún después de quedarse sordo. eh, algo extraordinario, o de Mozart, que escribe el Requiem, lo deja incompleto, una misa a los muertos. Pero no son, este tipo de música no son que si se entrega a las drogas, por eso no puedo decir que conozco ese mundo, ¿no? Pero este, entiendo que incluso dentro de ese mundo hay algunos personajes, algunos músicos que realmente han tenido una vida sumamente atormentada, pues. Pero bueno, seguramente ahí entran en juego otras fuerzas, tú las mencionaste ahorita, pues. Eh, Sublimación es uno de los destinos de pulsión. Es una de las cosas en las que se transforma la pulsión. Pero bueno, otros destinos, dijimos que es convertirse en lo contrario. Este, en la pulsión de vida, convertirse en pulsión de muerte, o viceversa, la pulsión de muerte, convertirse en pulsión de vida. O el deseo de destrucción de los demás, pulsión de muerte, revertirlo hacia sí mismo. Son destinos de pulsión. Pero la pulsión misma sigue, aun cuando haya cierto grado de sublimación, el humano sigue sujeto a las pulsiones. Sublimación es algo. No, yo no sé si podríamos decir que cada humano común y corriente sublima un poco, pues posiblemente sí, pues, sin ser ningún gran artista, pues, un gran filósofo, un gran teólogo, pero posiblemente haya algo del orden de la sublimación, pues. De hecho, pues hay cosas que hay que sublimar sí o sí, pues. El deseo que pueda generar un familiar muy cercano, la madre, el padre, la hija, el hijo, el hermano. No queda otra sino cambiar eso. Eso se reprime sí o sí. A veces se puede sublimar. Se convierte en una hermanita de la caridad. No sé, pues son tantas cosas. Pero posiblemente nosotros, pues humanos comunes y corrientes, sí. Ser uno de esos grandes artistas, es posible que pues algo sublimemos. Y pues que también estamos sujetos, como hablábamos hace rato, pues a las obras de arte, que algunas nos impactan
tanto que producen una sublimación espontánea en nosotros. ¿Ok? Yo quería, Rosario. Pedro Pablo, agradecerte tus clases, tus sesiones o como los quieras llamar, porque me parece interesante que aunque hables de muchos conceptos, porque esto fueron muchos conceptos juntos, pero a mí me gustó porque, y sobre todo hablar del inconsciente y relacionarlo con esto, con la sublimación y con un montón de conceptos, porque el inconsciente es lo que nos dirige, o sea, es el trasfondo del psicoanálisis. Quiero decir, es el objetivo, es lo que nos dirige. Y hablar del inconsciente, de la sublimación, de todo, porque digo, uff, esto es demasiado, pero en realidad es interesante porque pone todo como lo presenta todo. O sea, te agradezco muchísimo el estilo de clases tuya. Bueno, gracias, Rosario. Hago un intento de tratar de transmitir esto, que son cuestiones sumamente Sí, sí. complejas, sin caer en la Exactamente. jerigonza, en la Claro. canesa y que no se entiende absolutamente nada, sino tratar de que se transmita algo, que no es fácil. Claro. Te agradezco tu Y comentario. te dan ganas de seguir, ¿no? De decir, bueno, voy a escuchar la grabación a ver aquello que dijiste, cómo fue que lo enlazaste con esto y con lo otro. No, realmente es muy, muy interesante. Muy bueno. Muy Bueno, bueno. fíjense, ahorita me sirve un comentario que no a todo el mundo le gusta este estilo de clases. En psicoanálisis hay diversas corrientes. Hay algunos que yo las llamo desviaciones. Una de esas desviaciones es el exceso del saber referencial. ¿Qué es el saber referencial? El saber referencial son las referencias bibliográficas. Es decir, el psicoanálisis de texto. Y Dios lo dijo tal, en la página tal, y después en la página cual, y en la página tal, en la página otro, y en el seminario tal, y entonces en 1987, y tal, y se saben todo. Pero eso es psicoanálisis, es un psicoanálisis bibliográfico. Exacto. Que no transmite realmente el psicoanálisis, lo vivo del psicoanálisis. Exacto. Entonces, esas personas, pero hay personas que además les gusta eso y que van y se inscriben en cursos y en máster y en cosas que lo que van es a llenarlo pues, de referencias bibliográficas que realmente no transmiten. Bueno, muy bien. Entonces, Entonces, a los efectos de la clínica, que en continuación a lo que estás diciendo, a los efectos de la clínica, ese psicoanálisis bibliográfico servirá, lo dejo un poco en el eso interrogante, sí, ¿no? a veces impresiona, pues, porque hay gente que se deja impresionar, pues, entonces alguien da una clase así llena de esas cosas y, ay, Claro. usted sí da bien, ay, que usted sí sabe, te quiero analizar con usted. Entonces, Exacto. eso me sirve para eso. A mí no me impresiona, pues, cuando alguien comienza eso, yo digo, este no sabe. Exacto. Hay uno de las otra característica que yo tengo es que soy crítico y eso me busca muchos problemas, porque en el mundo lacaniano, Lacan es perfecto, no tiene errores, Lacan dijo todo, no hay nada que diga Lacan que no sea total, perfecto, etcétera. Entonces, bueno, pero bueno, yo estoy de acuerdo pues, con muchas de las cosas, si no sería un psicoanalista lacaniano. Entonces, él decía que el psicoanalista debe ser dos, el psicoanalista, el que causa, es decir, el psicoanalista que causa al inconsciente, que causa el análisis, que causa que el analizante asocie y hable y siga descifrando el inconsciente. Es el analista causa. Y el otro es el clínico. Es decir, el que teoriza sobre por qué
¿Cómo es posible que esté causando? ¿Cuál es el caso que tiene? ¿Cómo es posible que esté causando efecto? Ese lado clínico es imprescindible. Incorporarlo en la enseñanza del psicoanálisis, porque si es simplemente pues, una cuestión de vaciar libros y libros y libros y libros, sin clínica, sin el razonamiento clínico, no sirve. Yo le di ese ejemplito, por ejemplo, trivial, porque a veces no, es delicado pues, hablar de cosas, pero el ejemplito trivial de que la cámara, cuando la conectamos, quedó así, y entonces yo digo algo y se convierte en una interpretación. Entonces, es el analista causa que hizo que el inconsciente apareciera ahí de repente y que moviera. Después yo lo puedo teorizar, bueno, ¿por qué? Pues se lo digo a ustedes, se lo transmito, pues algo de eso se transmite. Bueno, entonces, encantados a todos. Vieron algunos muy calladitos, pero les veía cara de que estaban pensando. Pilar, Mariel, que está sonreída allí. Lucía, que le veo nada más que el hemisferio norte. Juan Ángel, José Carlos, que entró pues, un poquito después. María José, Marc, María Luisa y Carolina. Bueno, entonces... Profe, muy permítame bien. volver a hablar. Muchas gracias, me Bueno, parece encantados. que docente No, pues. y que inspira a aprender, que aprendamos. Yo que he sido docente, lo veo a usted también como docente dentro del psicoanálisis y que inspira Gracias. a su alumno que aprenda. Bien, entonces hasta la próxima dentro de 2 semanas. Hasta la próxima. Vale. Muchas gracias. Hasta la Felicidades. próxima. Gracias, Pedro Pablo. Chao a todos. Chao. Luego.